Como todos ustedes saben, el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No solo en esta fecha, sino todo el año queremos y necesitamos visibilizar este fenómeno que aún por desgracia, afecta a esta sociedad y destruye en nuestro país la vida de miles de mujeres y niños y niñas víctimas de la violencia de género. Hoy contamos para hablar de ello con el recurso PAE, el punto de atención a víctimas de violencia de género de nuestro municipio, de aquí de Cejín, perteneciente a la red de recursos de atención a mujeres víctimas de la región de Murcia. La conocemos muy bien, Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a entrar en el principio de todo por definir qué es realmente la violencia de género. Bueno, pues la violencia de género se define como todas aquellas agresiones, bien sean físicas, psicológicas, sexuales, económicas, simbólicas o sociales, o bien la amenaza de ello que se producen del hombre hacia la mujer en el ámbito de la pareja o de la expareja, no solo en el ámbito privado de la convivencia entre un hombre y una mujer, sino también entre parejas que no conviven. Hay que destacar mucho que violencia de género es violencia del hombre hacia la mujer, porque la violencia de género es un tipo de violencia que, tal y como recoge por suerte la legislación específica con la que contamos en este país, que de hecho es pionera en algunos aspectos con respecto a otros países, la violencia de género es una violencia que tiene una particularidad, que es que está causada por el machismo y el patriarcado por el que se caracteriza el sistema social y la sociedad en la que vivimos. Es decir, nuestra sociedad, como toda la audiencia sabe, ha estado caracterizada porque históricamente la mujer ha sufrido múltiples formas de discriminación con respecto al hombre, de manera que en todas las áreas de nuestra vida, aunque luchamos porque cada vez sea menos así, pero estamos por debajo del hombre en privilegios, tanto a nivel económico como laboral, social, etc. Y todas esas formas de discriminación que todavía normalizamos y resultan invisibles para una parte de la población son las que causan que en el ámbito de las relaciones de pareja se legitime esa violencia del hombre hacia la mujer, que es la violencia de género. Destacamos que la violencia de género es del hombre hacia la mujer en el contexto de relaciones sentimentales, ¿no, Isabel? Pero entonces, ¿en qué se diferencia la violencia de género de la violencia doméstica? Pues la violencia doméstica entonces sería la violencia dentro del ámbito de la convivencia, si es de la mujer al hombre, si es entre hermanos, de hijos a padres, hacia personas mayores, abuelos, etcétera, pero no del hombre hacia la mujer en términos de relación sentimental, no violencia de género, porque la violencia de género tiene una serie de particularidades que quizás hoy no nos dé tiempo porque este tema es muy amplio, que bueno, esas particularidades hacen que se tuviera que legislar específicamente para proteger a la mujer, y ahora recientemente también se está mirando mucho proteger a los hijos e hijas expuestos a esta violencia de género. Con lo cual, bueno, pues nos quedamos con que violencia de género es del hombre hacia la mujer, causada por ese machismo, y si es otras formas de violencia en la familia, hablamos de violencia doméstica. Oye, ¿y por qué se tuvo que hacer una ley específica de violencia de género? ¿A raíz de qué se legisló para erradicar la violencia de género? Bueno, esta historia es un poco larga, pero yo creo que es muy necesaria que se la contemos hoy a la audiencia. La primera ley específica que se hizo en España sobre violencia de género es la Ley Orgánica 1/2004 del año 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que una de las cosas más necesarias que cambió fue que, a partir de una denuncia por malos tratos en las que se demostrara con pruebas que la mujer había sido agredida por su pareja, estuvieran casados o no, se procedía a la detención inmediata y preventiva del agresor por parte de la Guardia Civil o de la policía. Esto yo sé que socialmente hay gente que no lo entiende porque creen que simplemente se detiene al hombre, y realmente no es así, porque cuando una mujer denuncia con unas pruebas que tienen que demostrar que existe una violencia. Lo digo por ese sector social que ha llegado a decir que las mujeres denuncian falsamente, y no es tan fácil. Y además, esa detención preventiva del agresor se recogió en la legislación por una razón. En el año 97, antes de que estuviera
hubiera esta ley, una mujer que se llama Ana Orantes había denunciado a su marido por agresiones físicas varias veces después de 40 años de matrimonio, con agresiones, violaciones, vejaciones, etcétera. Que bueno, siempre quedaban en eso, son cosas del matrimonio, ¿no? Como cuentan las mujeres que pasaban en aquella época. Pero como entonces no se detenía al agresor de manera preventiva tras la denuncia, este volvía a la casa y no se terminaba esa violencia, sino que en represalias, pues tú me has denunciado, pues más que te voy a hacer la vida imposible. Tras varias denuncias, Ana Orantes, en su desesperación, que además tenía hijos y nietos, fue a un programa de televisión de Andalucía a contar su caso de malos tratos. A los 3 días, su marido, en represalia, la quemó viva delante de una de sus nietas. Eso pasó porque, tras la denuncia, nadie detuvo al agresor y él volvió a casa a por ella. Ella fue la víctima número 57 de ese año. Ese año habían muerto 57 mujeres a manos de sus parejas hombres. Y a raíz de ahí, ¿cuál sería el movimiento social y el revuelo que toda la sociedad hizo? A través de manifestaciones, que los políticos se juntaron. Fijaos la gravedad que tiene que tener algo para que los políticos se unan en algo y bueno, ya sabéis, pues ese año se juntaron y se realizó la reforma del Código Penal que dio lugar a la Ley 1/2004 que estamos mencionando. Está claro que era necesaria una legislación que protegiera a las mujeres de esta lacra, pero desde los recursos de atención a víctimas de violencia de género, Isabel, ¿por qué creéis que se crean estos movimientos de algunos sectores sociales para tachar de injusta esta ley para los hombres? Bueno, pues realmente esta ley no es injusta para ningún hombre, porque si un hombre no maltrata, está claro que no va a ser detenido por nada, porque en este país hay presunción de inocencia y yo no puedo denunciar a nadie que no me haya hecho nada. Yo como mujer, si ahora mismo fuera a la Guardia Civil, no me recogerían ninguna denuncia porque no tengo ninguna prueba de que ningún hombre me haya maltratado. Así que no se puede acusar a nadie. Pero si algún hombre la considera injusta es porque quizás sí está maltratando y no lo reconoce. Mirad, tenemos que tener en cuenta que la violencia de género se da dentro del ámbito de la pareja, lo que quiere decir que un maltratador no lleva un letrero público que diga yo estoy maltratando a mi pareja, ni te lo va a reconocer nunca, sino que son hombres socialmente adaptados, muchas veces aparentemente normales, trabajadores, buenos compañeros, buenos vecinos, que llevan a sus hijos al cole, que quizás desde fuera los vemos educados, políticos, asesores, panaderos, hermanos, amigos. Pero dentro del ámbito de la pareja pueden ser los peores agresores, porque la violencia de género tiene como finalidad controlar y mantener a la mujer bajo ese poder y ese dominio del hombre. Por eso desde fuera de la relación no sabemos lo que está pasando. Y muchas veces cuando la mujer llega a denunciar se la juzga porque como desde fuera el hombre da una imagen de ser bueno y ella tras el maltrato psicológico que ha sufrido la vemos tan mal, pues la sociedad se equivoca y la juzga a ella. Y desde mi punto de vista, yo creo que de todos los días estar en los recursos escuchando el relato de maltrato sufrido por mujeres, es una de las cosas que como vecinos y vecinas de los pueblos, no solo de Cejín, sino de todos los pueblos de la comarca, más examen de conciencia deberíamos de realizar, porque se sigue juzgando a las mujeres, y más si la violencia no es física, que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de mujeres maltratadas no han recibido un golpe, pero la sufren a nivel psicológico, social, económico y en todas esas formas no tan visibles. De los casos que atendéis, ¿cuántas mujeres llegan a denunciar? ¿En qué porcentaje por lo menos? Pues en realidad solo una parte pequeña de las mujeres que están sufriendo maltrato llegan a poner una denuncia. La realidad es que precisamente porque hacen falta pruebas, si la mujer no las tiene, no puede hacerlo, no puede denunciar y eso complica muchas veces que consiga que el agresor la deje en paz. Así que en realidad hay muchos más casos de violencia de género de los que se denuncian. A veces el maltrato es psicológico y el trabajo es más de toma de conciencia de que lo que sufre es maltrato, para que ella pueda dejar la relación de otras maneras, por otras vías y sobre todo pueda recuperarse y proteger a sus hijos e hijas de vivir en ese ambiente. Y bueno, de las que denuncian, los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sostienen que de media una mujer tarda unos 7 años en poder denunciar
el maltrato que sufre, por esas barreras económicas, el no tener un empleo para salir adelante, el hecho de que el agresor no la haya dejado trabajar, el hecho de tener hijos, dónde voy con ellos, el no tener pruebas, el miedo a que los vecinos o las vecinas me juzguen, o incluso ese aislamiento que genera el agresor de la familia, de las amistades, las repercusiones psicológicas y todas esas barreras que hacen que la mujer se frene a la hora de pedir esa ayuda. ¿Y cuál es la procedencia de las mujeres víctimas de violencia de género? ¿Es cuestión de cultura o de país? No, yo las últimas cifras que saqué para presentar la última memoria técnica que hacemos, que fue en octubre, no puedo darlas públicamente porque es información de la comunidad autónoma, pero te diría que más del 85-90% de las mujeres que se atienden, que yo he atendido, desde que trabajo en violencia de género, son de nacionalidad española, nacidas en España, con agresores españoles, criados en la cultura española. Así que no es una cuestión de cultura, ya que la violencia de género en el mundo se da en todas las culturas, niveles económicos, países, e incluso se atienden mujeres de todas las profesiones. Hemos tenido mujeres con altos cargos de responsabilidad, doctoras, enfermeras, docentes, economistas, juezas, psicólogas, abogadas, limpiadoras, amas de casa, de todas las profesiones y de todos los niveles económicos. Hace unos meses me llamó por teléfono una compañera que era psicóloga, perito, que peritaba un caso que estaba llevando yo, y me comenta que se había sentido identificada con el relato de una mujer que estaba peritando porque ella también había sido víctima. Y es que las mujeres, aunque nos formemos, aunque estudiemos, aunque tengamos trabajo, seguimos siendo vulnerables a la violencia de género simplemente por el hecho de ser mujeres y de haber nacido en una sociedad machista que todavía normaliza esas formas de discriminación del hombre hacia la mujer y esos ejercicios de poder. Así que pues no hay ninguna característica que nos haga inmunes. Mis compañeras y yo muchas veces que lo hablamos, decimos que nosotras mismas podríamos estar siendo víctimas y estar atendiendo víctimas, y de hecho a veces ha pasado en los recursos, porque es algo de lo que no te das cuenta y cuando te encuentras mal ya estás dentro, porque la única culpa de la violencia de género es del hombre que maltrata, del maltratador. Sí que es cierto que tener diversas condiciones de vida, de protección, un salario digno, una vivienda digna, apoyo social, atención psicológica y social gratuitas, medidas de conciliación para irte a trabajar y poder dejar a tus hijos, todo eso son factores que ayudan a que las mujeres puedan salir cuanto antes de ese maltrato, porque es cierto que solas no pueden. Bueno, sin duda, independientemente de la raza, del país, nacionalidad, situación económica o también de que pueda o no denunciar, es vital, como dices, ese apoyo, y para eso están, pues los recursos de atención a víctimas de violencia de género, desde los que, quizás hoy que necesitamos un mensaje esperanzador, Isabel. ¿Se sale de la violencia de género? Sí, sin duda, si algo bueno tiene este trabajo es que los casos se resuelven. Las mujeres salen de la violencia de género, las mujeres pueden romper esas relaciones y pueden recuperar el control de sus vidas. Y esa es la mejor parte. Cuando hace meses, pues a lo mejor llega una mujer que había sufrido maltrato y ves que se encuentra bien, que sus hijos e hijas se encuentran bien, que ya no tiene contacto con el agresor. Pero bueno, la idea no es solamente esa, la idea es que no pensemos que la violencia de género es solo un problema que tiene esa mujer, porque en realidad es cosa de toda la sociedad. Para erradicarla hace falta que todos nosotros y nosotras nos trabajemos nuestras creencias machistas para que no se eduque a hombres que luego lleguen a maltratar. Y esto se hace desde las familias también. Los propios padres y madres, los padres deconstruyéndose para dar un ejemplo igualitario, y las madres también. Porque el secreto sin dudas está en la educación. Hay que educar en igualdad, en reparto igualitario de tareas, en dar una educación emocional a los hombres, en desmontar estereotipos machistas, en fomentar que la mujer ocupe puestos de poder en las empresas, que podamos igualar todo lo que aún nos falta. Y en ese momento no se formarán relaciones de desigualdad de poder que dan lugar a esa violencia de género. Pero bueno, es que de esto podríamos estar hablando horas y horas. Horas y horas, sin duda. Bueno, para finalizar un poquito el programa hoy que estamos dedicando, creemos que es muy importante destacar que en el noroeste, de aquí en la región, contamos con recursos de atención a víctimas de violencia de género. ¿Podrías hablarnos un poco de ellos?
Claro, por supuesto. En el noroeste de la región de Murcia contamos con los PAE, que son los puntos de atención a víctimas de violencia de género, como es el caso del de Cejín, que cuenta con atención psicológica gratuita y confidencial a mujeres mayores de 16 años que estén siendo o hayan sido antes víctimas de violencia de género. Y el PAE se coordina con el CAVI, el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Caravaca de la Cruz, para aquellas mujeres que requieran también de atención social, orientación laboral, mejora del empleo, en definitiva ser atendidas por la compañera trabajadora social y también con asesoría jurídica para asesorarse pues, de todos los temas legales que este tipo de temas conllevan. Decir que son recursos gratuitos, confidenciales, que no hace falta haber puesto denuncia ni tener intención de ponerla, que nosotras trabajamos de manera coordinadísima, que también nos coordinamos con otros recursos como asociaciones, centros educativos, el servicio de empleo, Guardia Civil, Policía, para recibir todos los casos que así lo requieren. Y bueno, voy a decir el número general de cita previa de la red CAVI, de la red de violencia de la región de Murcia, que es el 900-710-061, que es un número gratuito que no deja huella en las facturas. Y luego está el 621 22 90 52, que es el número municipal del PAE de Cejín, para pedir cita de 8 a 3 de la tarde. Y bueno, como siempre, mencionar que aquí en la región de Murcia, aunque tenemos el 016, que es el teléfono de asesoramiento de violencia de género para emergencias o para agresiones, si presenciamos algo o somos víctimas, es mejor llamar al 112, que es el número de emergencia de violencia de género asignado en la región de Murcia. Bueno, de todo esto que hemos estado hablando en los últimos minutos, me quedo sobre todo para finalizar sobre esa afirmación clara que ha dejado también tu rostro de se sale de la violencia de género. Se sale de la violencia de género, es lo que tenemos que tener en cuenta para pensar si estamos en una relación de maltrato o conocemos a alguna mujer en nuestro entorno que lo esté viviendo, lo esté sufriendo o lo haya sufrido y esté pasando por esas secuelas, que cuente con los recursos, que busque asesoramiento, que busque ayuda y que nosotras estamos aquí de manera gratuita y confidencial para esto. Isabel Fernández, un placer como siempre tenerte aquí, hoy en especial con este programa dedicado al 25N, violencia de género. Muchísimas gracias.